charla trata sobre el nuevo camino que se abre sobre la digitalización, que gracias a la digitalización que baja a nivel de campo. Quería orientar la charla básicamente a la industria de proceso, porque como sabéis hay dos industrias bien diferenciadas. La industria discreta, donde Profinet está completamente implantado desde hace años, y la industria de proceso, donde no lo es tanto debido a los distintos requerimientos que hay en una y en otra. Entre estos requisitos, las plantas de proceso, pues bueno, hemos visto que están aumentando continuamente para ser más competitivos y entre los cuales uno de los más importantes es el de tener una alta disponibilidad. Nuestro proceso no puede parar bajo ningún concepto, entrando en juego sistemas redundantes, ya sea a nivel de procesamiento, a nivel de comunicación, a nivel de adquisición de datos, de historización, de análisis en nube, etcétera. Es decir, no podemos parar. Una producción ininterrumpida es necesaria, 24 horas al día, 7 días a la semana. Pero además tienen otra característica muy notable, y es que son plantas que duran mucho tiempo, tienen una vida muy larga, más de 30 años muchas, que van actualizándose en este tiempo y creciendo, haciendo que la protección de la inversión sea de máxima prioridad durante esta modernización. ¿Cómo damos respuesta a estos requisitos en la industria de proceso? La digitalización nos va a permitir un nivel completamente nuevo. Nos va a permitir crecer de forma flexible y escalable en proyectos existentes. Vamos a llegar incluso a poder testear las modificaciones antes de llevarla a cabo gracias al gemelo digital, teniendo siempre la documentación en fecha de última modificación. Vamos a poder realizar incluso em, simulaciones para entrenar a los operarios ante situaciones de riesgo. Pero ¿cómo digitalizamos nuestra planta? De esta modernización de las plantas, los dispositivos de campo hemos visto cómo realmente han ido cambiando, convirtiéndose en cada vez más y más inteligentes y por lo tanto capaz de comunicar más datos. Profinet es el camino a esta digitalización. El mismo cable de Ethernet estandarizado de la oficina, sé que todos conocemos, baja a nivel de campo gracias al protocolo Profinet. Y es aquí, efectivamente, donde necesitamos un bus de comunicaciones que sea capaz de manejar ese gran volumen de datos. Un bus más rápido, el que ya conocemos que está tan implantado en proceso como puede ser Profibus, donde pasamos de los 12 megas teóricos, que en realidad sabemos que normalmente se quedan en 1,5 megas, pasamos a 100 megas full duplex, que hacen ambos sentidos a la vez. Pero es que además necesitamos simplificar la red de forma vertical, no utilizar tantas pasarelas para llegar a los instrumentos, desde el Ethernet, Profibus, HART, Profibus PA. Al final necesitamos un bus que sea capaz de integrar todas esas ventajas, que sea capaz de diagnosticar de forma detallada nuestra planta, que aporte funcionalidades nuevas e interesantes, como puede ser un servidor web para los dispositivos y que además esté preparado para el futuro, gracias a que está basado en la IEC, como puede ser. Profinet, además, obviamente es un bus de comunicaciones de altas prestaciones. Realizamos comunicaciones en tiempo real, priorizando siempre la comunicación del controlador con los dispositivos. Que nosotros tengamos comunicación, por ejemplo, de un servidor web, si no es prioritario, se va a esperar y nuestra planta va a seguir funcionando siempre. ¿Qué tenemos además? Pasamos de una arquitectura de un bus lineal, como pudiera ser Profibus, a tener una arquitectura mucho más flexible, como puede ser en árbol o estrella. Muy importante, cubriendo necesidades de esa alta disponibilidad que hablábamos. Vamos a afinar a
combinar dos mundos. El estándar de red Ethernet que todos conocemos, donde tenemos una alta velocidad de datos, la posibilidad de digitalización, arquitecturas más flexibles, más planas, más accesibles, con un bus de comunicaciones estandarizado en la industria, como es Profibus, donde tenemos una comunicación en tiempo real, esa alta disponibilidad que le pedimos y un diagnóstico detallado también muy importante para poder reaccionar ante los eventos. Todo ello es lo que conforma Profinet. Tenemos la ventaja de los dos mundos. Vamos a ver cómo cumple Profinet con uno de los requisitos más importantes a la industria del proceso, como hemos comentado, el de alta disponibilidad, y ver cómo es escalable esa redundancia sin ningún hardware adicional. Podemos ver aquí que hablamos de un símbolo S1. Al final es una arquitectura, la que podríamos llamar una arquitectura simple de Profinet, que podemos conocer que es una CPU simplemente hablando con un dispositivo, sin más. Si hablamos de alta disponibilidad, también hablamos de una rápida respuesta ante un fallo, de ser capaces de realizar un cambio sencillo en un dispositivo. Gracias al uso de la topología con el protocolo LDP, por ejemplo, vamos a ser capaces, bueno, los dispositivos van a ser capaces de saber quién son sus vecinos, de saber quién tienen conectados al otro lado del puerto. Y de esa forma, ante un fallo de uno de los dispositivos, vamos a ser capaces de sustituirlo tan simple como quitarlo, desconectarlo y conectar otro. El controlador le va a dar el nombre al dispositivo porque va a saber exactamente dónde está. Son ventajas, facilidades de uso, dispositivos más inteligentes que nos da la digitalización gracias al bus de comunicación Profinet. Pero además, tenemos que darle esa escalabilidad de redundancia. Muchas plantas de proceso no será suficiente. ¿Qué otras opciones tenemos? Anillos. Esos anillos que son necesarios para darle redundancia. Hablamos de anillos MRP, Medias Redundancy Protocol, donde lo que vamos a hacer es que si se nos rompe este anillo que vemos aquí dibujado, vamos a seguir comunicando. Si se nos rompiera por aquí el bus de comunicaciones, el controlador comunicaría en el otro sentido. Si se nos rompiera el dispositivo, seguiría comunicando en ambos sentidos, por un lado y por el otro. Es decir, tenemos más disponibilidad ante fallos. Estos anillos redundantes podemos colgar hasta 50 dispositivos, con un tiempo de reconfiguración máximo de 200 milisegundos. Vamos a ver alguna configuración típica, una estándar, con un anillo MRP. Aquí vemos una CPU donde estamos conformando un anillo con periferia distribuida, periferia que podrá estar cerca o no, puesto que aquí vemos un cable de Ethernet, pero no tiene por qué ser eléctrico, puede ser óptico, por ejemplo, el tenerlo a kilómetros de distancia en otro armario mucho más lejos. En esta arquitectura, bueno, simplemente añadimos un switch para posibles labores de mantenimiento si fuera necesario, si no tuviéramos otra boca, que hay que tenerlo en cuenta simplemente. Un pasito más en esas configuraciones. Bueno, ya vemos aquí cómo hacemos una configuración lineal y de esa configuración lineal sacamos dos anillos más, dos anillos MRP y en cada uno podemos colocar 50 dispositivos en cada anillo. Vamos dotando de más y más disponibilidad. Estamos listos para funcionar en Profinet. Otra arquitectura un poco más compleja sería, en vez de en la parte de arriba de la CPU, salir con un bus lineal, salir con un anillo ya previamente. Y después hacer la topología que más se adapte a nuestra planta, a nuestras necesidades. Topologías muy flexibles, muy sencillas, más inmune a interferencias por ser bus activo.
Pero es que no nos quedamos solo ahí, sino es que en nuestra arquitectura vamos a poder crecer de una forma más cómoda. ¿Por qué? Porque vamos a generar una arquitectura que nos va a servir para distribuir, para colgar nuestros dispositivos, nuestra adquisición de datos, nuestra instrumentación. Vamos a generar una arquitectura común y vamos a poder balancear la carga y distribuirla entre las distintas CPUs que procesen estos datos. Vamos a generar una arquitectura común, como puede ser aquí. Estamos viendo que estamos generando un anillo MRP entre dos PLCs y no hay ningún problema. De este anillo, de esta infraestructura común, lo que vamos a hacer es colgar nuestros dispositivos. Y una vez colgamos nuestros dispositivos, vamos a decirle qué dispositivo corresponde a qué controlador, sin ningún tipo de problema y sin interferencia alguna. Es mucho más flexible. Por otra parte, si queremos dar un pasito más de escalabilidad en esta redundancia, tenemos otra posibilidad. Configuraciones en S2 System Redundancy son una configuración System Redundancy lo que, lo que va a suponer es en esas plantas de proceso donde no nos vale solo con una CPU, sino que necesitamos una CPU redundante, como puede ser aquí, esta que estamos viendo, unidas por fibra óptica, en la que estamos comunicando las dos CPUs con los dispositivos a la vez, vamos a dotarle de ese pasito más de redundancia. Los dispositivos tienen que soportar ese protocolo, tienen que soportar el protocolo de Profinet S2. Es decir, aquí lo que vamos a tener es una tarjeta de comunicaciones con una interfaz de Profinet, un nombre. Y esos dispositivos van a ser capaces de comunicar con con las dos CPUs a la vez, haciendo que una topología, como podemos ver aquí, con dos CPUs, vamos a ser capaces de, en el momento también, sin siquiera hacer un anillo, porque esto es lo que se llama un anillo abierto, veis que no se cierra, aunque aquí por fibra óptica estemos intercambiando imagen de proceso, no es un anillo cerrado, es un open ring. Vemos que en el momento en el que se caiga este anillo, por ejemplo, vamos a ser capaces, o por aquí, que queda más visual, vamos a ser capaces de que esta CPU comunique con estas entradas y salidas y que esta CPU siga comunicando con los otros dispositivos por el otro camino. Una reconfiguración un poco más rápida del anillo MRP. Hay que darse cuenta de que todos los dispositivos deben ser System Redundancy para ser capaces de comunicar con las dos CPUs. Por lo tanto, es muy importante el hardware que ponemos en la planta, ¿vale? Otra configuración un poquito más compleja, digámoslo así, sería hacer un anillo, un open ring que tenemos en la parte de arriba y después adaptarlo a nuestros requisitos de la planta haciendo un anillo MRP, una configuración en estrella, en árbol, como nosotros necesitemos. Aquí hay que darse cuenta de que si hablamos de disponibilidad, tenemos un punto crítico. Hay un único punto de fallo, como puede ser aquí en este switch. Esto es periferia distribuida, perdón, y esto sería un switch. En este switch estamos dando, se ve bastante claro, en el que si se cae, perdemos la comunicación de toda nuestra periferia, ¿verdad? Una forma de solventar eso podría ser esta. Añadir un segundo switch en la parte de arriba que conforme el anillo MRP. De esta forma, ante una caída del switch anterior, seguimos comunicando por el otro lado mediante este switch. Por supuesto, huelga decir que la misma infraestructura de red de nuestra planta se puede compartir también, por supuesto, para CPU redundantes, para sistemas redundantes, igual que en el caso anterior. Comentar que también es bastante interesante, por filosofía,
en vez de poner un... Obviamente, dentro del anillo, todos los dispositivos deben soportar MRP. Y en este caso, la CPU, estas dos interfaces que tiene, con dos bocas cada una switcheadas, también soportan MRP. Sin embargo, en esta diapositiva se ve que no se utilizan dentro. ¿Por qué? Porque aquí tenemos un sistema redundante. Si durante el proceso una CPU la queremos parar para cualquier tipo de operación, lo que estamos haciendo es provocar durante ese tiempo que el anillo se parta, que estemos abriendo el anillo. Sin embargo, si sacamos el anillo fuera, lo que estamos haciendo es que si la CPU se para, sigue teniendo alimentación la interfaz y no se rompe el anillo, ¿vale? El anillo sigue por otra parte. Un pasito más. ¿Qué pasa en las plantas de proceso que no se pueden parar? Pues hay algunas veces que se necesitan parametrizar unas tarjetas. Podemos tener una periferia distribuida y que nos haga falta colocar una tarjeta de entradas analógicas hard, por ejemplo. Tenemos que ser capaces de poder añadir esas tarjetas. Tenemos que ser capaces de una configuración en marcha, de ser capaces de, si a lo mejor en un sitio tenía desactivadas unas tarjetas analógicas o estaban configuradas de un tipo de sensor que ya no me sirve, ser capaces de modificarlo en caliente sin parar la planta, porque hay procesos que no se pueden parar. Eso se consigue con elementos que cumplan CIR. Importante, hardware necesario. Necesitamos objetos que cumplan CIR. Y además, por parte de Siemens, se ha bautizado estos dispositivos que están listos para proceso como PA Ready, donde cumplimos esa configuración en caliente. Vamos a ser capaces de modificar cualquier parámetro de los dispositivos. Va a ser posible poner esos dispositivos dentro de un anillo MRP, conformando el anillo, y además están listos siempre para poder funcionar en un sistema redundante. Y es aquí donde vemos que el hardware cobra importancia. Quería hablaros también de esas facilidades, de ese hardware, de la importancia que tiene, presentándoos unos hardware que sí que soportan el PA Ready. Son configurables en caliente, pueden pertenecer a un anillo MRP y además comunican con un sistema redundante, como puede ser la Compact Fill Unit. Pero no solo eso. Si hablamos de que debido al largo periodo de uso de estas plantas, es necesario, como dijimos antes, proteger nuestra inversión. En este caso, el Profibus PA está altamente implantado en las fábricas de proceso. Es un bus que a día de hoy se sigue utilizando para comunicar la instrumentación de proceso, con el que mediante dos hilos comunicamos y alimentamos los sensores actuadores, los cuales son mucho más inteligentes que pues, la sensórica de 420 de toda la vida, de 420 miliamperios. Pasamos de, de aquí de esas plantas donde tenemos, como podemos ver, teníamos nuestra instalación en Profibus, que llegamos a un sistema redundante en este caso. Pasamos a Profibus PA con otro hardware más. Íbamos poniendo nuestros dispositivos en campo mediante estas envolventes para tener protección. Y después cerramos con otro hardware más. Es decir, necesitábamos pasarelas, necesitábamos hardware, complicábamos la red. Ahora, con esta nueva caja, gracias a Profinet, simplificamos la red de estos dispositivos de campo. Simplificamos la arquitectura, evitamos el uso de esas pasarelas, de ese hardware adicional para hacer anillos. Básicamente simplificamos la arquitectura de una forma muy grande y le dotamos de los beneficios que nos ofrece Profinet, entre ellos la facilidad de uso, porque no solo es
esto que estamos viendo, sino es que nos ofrece mucho más. Como hemos visto, esa facilidad de intercambiar dispositivos de una manera simple. Si la vemos un poquito más en detalle, aquí vemos que son dispositivos, pues bueno, en este caso es un dispositivo que es listo para instalar fuera de armario, que cumple especificaciones para él mediante una envolvente y lo ponemos a nivel de, a nivel de máquina, básicamente, a nivel de, bueno, de fuera. En este caso tenemos ahí un dispositivo, un caudalímetro, instrumentación, y lo primero que vemos es que si lo comparamos esa instrumentación, pues sobre cablear de la manera típica de 420, estamos ahorrando pues mucho cableado, que ya no es por el costo del cableado, sino es por los posibles problemas que pueden haber si se rompiera uno de los hilos de la manguera, el tiempos de, de sustitución de dispositivos, de ver de dónde está el fallo. Es decir, se simplifica enormemente la red o incluso con Profibus PA eliminamos eh, esas inconvenientes que podríamos tener a la hora de direccionar, de limitación de dispositivos, de la red, puesto que, eh, como vamos a ver, simplemente menos esfuerzos de planificación y documentación, puesto que la red se simplifica muchísimo. Sustitución de los dispositivos muy rápida. Ante cualquier error, ya no hay que mirar esa manguera de cableado, ya no hay que mirar si el problema estaba en la red de Profibus PA, en el SPUR. Es simplemente cambiamos el dispositivo, lo quitamos, ponemos y conectamos de nuevo. Y el dispositivo se inicializa. ¿Qué significa eso? Dotamos a los dispositivos de inteligencia. Los dispositivos son cada vez más y más inteligentes, como comentamos. Nos olvidamos ya de cuando se estropeaba un dispositivo de Profibus PA, tener que direccionarlo, ya fuera más o menos sencillo mediante switches o unas ruletas y dar una dirección de Profibus que no coincidiera, que teníamos que saber del dispositivo que tenía anteriormente, mediante un software o incluso cables especiales. De esta forma, conectamos el dispositivo a un SPUR, a una línea, y de forma automática la CPU lo va a direccionar. No va a haber posibilidad de que se pisen las direcciones. Lo que hacemos es que un cambio que antes tardábamos más de 30 minutos, en menos de un minuto esté el dispositivo funcionando, puesto que es simplemente quitar y poner uno nuevo. De forma automática lo direcciona y lo inicializa. Y estamos comunicando las variables a nuestro proceso. Básicamente es lo que dice que esto se consigue gracias en vez del plug and play, ya es plug and produce. Plug and produce. Si bien es cierto que tenemos mucha disponibilidad con lo que hemos visto hasta ahora, todavía existe un paso más, que podría ser en esos sitios donde necesito todavía un poquito más de disponibilidad, podemos ponerle una configuración Profinet R1. ¿Qué significa esto? Es una arquitectura o una CPU con un sistema redundante en donde ya no atacamos a la misma interfaz como era antes, sino atacamos a dos interfaces distintas, como veis aquí. Son dos redes independientes, como pudiera ser en Profibus. Obviamente, el hardware de los dispositivos tiene que soportar este protocolo de Profinet R1. A día de hoy, 64 dispositivos testados en nuestro sistema para funcionar. ¿Qué es lo que tenemos? Aquí tenemos una arquitectura típica R1, una arquitectura sencilla para poder verla. Como veis, realmente está conectado ahora mismo a una CPU y vamos cosiendo a una interfaz ahora mismo.
En la otra interfaz hay que tener cuidado y ver cómo la conectamos, puesto que no es recomendable coserlas en el mismo sentido, puesto que si se nos cayera esta periferia, la periferia completa, no estoy hablando de los buses de comunicación, esta periferia completa dejaríamos de alimentar lo que hay por debajo, puesto que no hay que olvidarse que es una red conmutada. Y si se cae esto, deja de alimentar lo demás. Dejamos de tener comunicación. ¿Cómo solventamos esto? Cosiendo al revés la red. Si esta CPU cosemos de arriba a abajo, esta de abajo a arriba. De forma que si se cae este dispositivo, esta CPU va a seguir comunicando con este dispositivo y esta CPU con el otro. Y vamos a tener esa disponibilidad que necesitamos. Por supuesto, es muy importante, vuelvo a insistir, el hardware. Para esas redes R1 hay que disponer de dispositivos R1. Nosotros disponemos del SIMATIC ET200 SPHA, donde, como podéis ver, es una periferia en la que tenemos una alta densidad de canales y tenemos adaptadores de bus, interfaces, dos interfaces, ya sean, bueno, adaptados a lo que necesitemos, en fibra o cobre o lo que necesitemos, distintos tipos de fibra, etcétera. Por supuesto, dotándolo de esa inteligencia que hablamos antes, de ese cambio en caliente, de reparametrización de los dispositivos, de esas tarjetas hard, de, de ese hot swapping para que los problemas se solucionen lo antes posible. Ante un problema es tan simple como intercambiar el módulo, quitar y poner, igual que en el otro caso, en el caso de la CPU. Lo tenemos listo, funcionando, lo demás no se entera. Posibilidad de poner tarjetas redundantes sobre la misma periferia. Puede ser que necesitemos un par de salidas redundantes analógicas. Podemos poner, está lista para la planta de proceso. Y de esta forma, ser capaces de que los tiempos de parada y los riesgos de fallo se minimicen a la mínima expresión. Si vemos esta arquitectura, yo he dicho que tienen que ser dispositivos R1 y es verdad. No se pueden mezclar. Pero sí que podemos hacer que esa topología convivan dispositivos R1 y dispositivos S2. ¿Cómo lo hacemos? Mediante lo que nosotros llamamos Y-switch. Aquí vemos que realmente la configuración le damos más disponibilidad, la que requiera nuestra planta. Si aquí teníamos un anillo entre los dispositivos, bueno, aquí estamos también haciendo un doble anillo por cada interfaz. De esta interfaz tenemos un anillo MRP, de esta interfaz tenemos otro anillo MRP, que son independientes, de los cuales colgamos nuestra periferia R1 sin problemas. Y si necesitamos poner dispositivos S2, ponemos un Y-switch y somos capaces de comunicar tanto los dispositivos S2 como los R1 con nuestro sistema redundante. Y no hay un único punto de fallo. De hecho, estamos redundando muchos puntos. Ya no solo redundamos, hay que darse cuenta de que en este sistema ahora mismo tenemos la disponibilidad más alta. Vamos a tener dos CPUs trabajando en paralelo, en la que no hay interrupción si se apaga cualquier sistema, cualquiera de ellas. Tenemos dos interfaces que comunican de forma separada con los dispositivos, que los cuales tienen otras dos interfaces. Y entre medias, haciendo anillos MRP para que ante una rotura de un hilo o ante una rotura de un dispositivo no nos quedemos sin comunicación. El sistema es completamente funcional para proceso. Profinet, como podéis ver,
tenemos unas características principales y es esa mayor disponibilidad bajo demanda, redundancia escalable, como habéis visto, configuración en caliente. Vamos a poder modificar los dispositivos sin ningún problema que cumplan CIR. Facilidad de uso, ya lo habéis visto, donde antes, para cambiar un dispositivo, por ejemplo, en Profibus PA, teníamos que adaptarnos a la red, ver si había por distancias, limitación de número de dispositivos, había que mirar más cosas, direccionamiento. Ahora simplemente colocamos en nuestra infraestructura una CPU y colocamos el instrumento en una línea. Se direcciona automáticamente, se cambia de forma automática, simplicidad de uso. Ethernet en el campo, esa integración vertical que tanto es necesaria a día de hoy para la digitalización. Tenemos mayor velocidad, pasamos a los 100 megas de Profinet Full Duplex, arquitecturas mucho más flexibles de instalar, que se pueden compartir entre los propios CPUs de las plantas. Por supuesto, protegiendo la inversión, porque como hemos dicho, son plantas que tienen un periodo de vida muy largo. Hay que tener en cuenta que tenemos esa protección de la inversión, como hemos visto, dispositivos, instrumentación en PA lo tenemos solventado, por ejemplo, con la CPU. Em, dispositivos hard que tengamos comunicando en Profibus, los podemos seguir comunicando con tarjetas hard, tanto dispositivos S1, S2, R1, con la 200 PHA. En definitiva, Profinet está listo para la industria y proceso y ha llegado para quedarse. Prepárese para una nueva perspectiva. Gracias por su atención.